Hi guys, I'm your teacher Carla, and in this video we're going to check the history class, okay? We're going to check the topic, los reinos indígenas en el siglo XVI. Les recuerdo que estos temas ya los vimos, solamente te estoy agregando el video por si se te pasó algún puntito para tus anotaciones. E incluso también, pues bueno, te estoy poniendo unas actividades para que pongamos en práctica estos temas ya vistos. Este tema, los reinos indígenas en el siglo XVI, los dividimos en tres subtemas, que el primero viene siendo política y religión. ¿Qué fue lo que checamos en este tema? Bueno, habíamos visto que lo que fue la historia del México prehispánico, como ustedes recordarán, terminó en el horizonte posclásico. Este abarcaba del año 900 hasta lo que fue el momento de la conquista española. Durante este periodo ustedes recordarán que se caracterizó porque habían muchas guerras entre los diversos reinos, la formación de imperio, la inestabilidad política. Y bueno, obviamente con el paso del tiempo las familias gobernantes empiezan a crear mitos acerca de su linaje y de su poder, asegurando que su origen de ellos estaba en los dioses creadores del cosmos, quienes los habían designado a ellos y a sus ancestros como fundadores de una dinastía que tenía como finalidad el gobernar a su pueblo. Entonces, con base a esta creencia, así es como ellos legitimizan su poder y imponen un culto a su dios ancestral en un templo colocado en un basamento o pirámide que era representado como la primera verdadera montaña. ¿Lo recuerdan? Eso lo estuvimos viendo en clase. Esta se creía que apareció durante la creación del universo junto con los seres humanos, con los alimentos principales y con la vida civilizada. En algunas ocasiones el gobernante y sus atributos, ¿cuáles son los atributos? Lo que era la tumba, el trono, la diadema, el cetro, todo esto, ellos decían que encarnaban a un dios y ese dios los protegía. Por lo tanto, todos estos, incluyendo su tumba, eran o se consideraban objetos sagrados. El carácter divino de los gobernantes también era atribuido a sus parientes, quienes ocuparon cargos administrativos, religiosos y militares en el reino. Así es como un linaje ocupaba los puestos más altos del sistema político. En el horizonte clásico, obviamente los linajes empiezan a ser más numerosos, puesto que se empieza a incrementar la población, y en los reinos eran incluidos diversos grupos étnicos y surgen también ciertas exigencias para validar el linaje de los miembros del gobierno. Además, el mismo pueblo empieza como que a exigirles que tienen que demostrar habilidad para gobernar, diciéndole, ok, está bien, Dios te designó como gobernador, ok, qué padre, pero ¿de verdad tienes la capacidad, tienes la habilidad? ¿Cómo lo tenían que hacer? Ellos tenían que comprobar mediante sus conocimientos relativos a la escritura, al calendario, al cómputo del tiempo, a la adivinación, las ceremonias religiosas, a las técnicas de guerra, a la administración de un reino. De esta forma ellos tenían que comprobar sus conocimientos, tenían que comprobar que realmente ellos eran, tenían la habilidad para poder gobernar. Entonces, ya cuando ellos demostraban esas habilidades, incluyendo hasta las políticas, las administrativas, las militares, las sacerdotales, les decían, bueno, ok, está bien, pero no se crean que nada más era con eso. Ellos también tenían que validar el origen de sus dinastías con crónicas relativas, lo que nosotros hemos visto como la tradición oral, porque ellos tenían que comprobar que ellos podían narrar lo que era su origen, sus lenguas, sus tradiciones, la trayectoria de sus migraciones. Y obviamente tenían que conservar esas narraciones porque eran muy importantes para ellos, puesto que era el testimonio de la creación divina, de la historia de los reinos. Así era como ellos establecían un vínculo entre su origen sagrado y la formación histórica de su poder bajo la protección de sus dioses. Nosotros lo hemos platicado que es muy necesaria la tradición oral, porque si no existiera la tradición oral realmente no sabríamos muchísimas cosas que sucedieron en nuestro pasado y pues no tendrían sentido en ese entonces lo que eran las danzas, las escenificaciones, la música. Ellos tenían que saber de dónde venía su origen, ya sea a base de mitos o realmente experiencias de la vida. Bueno, un ejemplo de este tipo de dirigentes, de descendientes que tomaban lugar y que creaban a su linaje como parte de una sociedad importante, es el pueblo de los Oltecas, quienes habíamos platicado que ellos sostenían que su linaje provenía de los primeros tiempos, que los dioses, cuando empezaron a repartir los oficios, a ellos les había dado el oficio de gobernar. Entonces, así es como ustedes saben que ellos, mediante lo que era la creencia a sus deidades, pues sí, en cierta forma tomaban ventaja de esto.
La ocupación de un territorio con una población conformada por diversas etnias subordinadas por la fuerza se legitimó al afirmar que el dios patrono de los dominadores era más poderoso que el de los sometidos. Un ejemplo de esto son los pueblos chichimecas, si los recuerdan. Reforzaron este mito para dominar a otros que se resistieron, y pues obviamente esto trajo consecuencia guerras para que ellos pudieran defender sus derechos a sus señoríos. Les dejo aquí unas actividades. En aquella clase leí un relato acerca de Quetzalcóatl. Si no tuviste oportunidad de tomar la clase, no te preocupes, puedes investigarlo por medio de internet, lo que son estas preguntas, así mismo como este recuadro de actividades. Y estos statements que tienes tú que identificar si son false o true a base de lo que acabamos de ver. Bueno, comentábamos que entran en guerra, ¿no? Este es el segundo subtema, lo que es guerra. ¿Qué tiene que ver la guerra con la religión? Bueno, pues ustedes saben que ellos basaban todo prácticamente en lo que era la religión. Para ellos, les comentaba, sus deidades eran muy importantes. Y se cree que el uso de armas inicia con la llegada al territorio mesoamericano de los grupos de recolectores cazadores procedentes de Aridoamérica, exactamente los chichimecas, los cuales cuando ya entran pues van adoptando algunos aspectos culturales de esa área, pero a la vez también ellos van transmitiendo su forma de vida, que era la guerrera, lo cual pues obviamente les ayuda a tomar el poder por la fuerza a algunos sitios. Esa ideología militarista fue difundida por los toltecas desde lo que fue su capital, que era Tula, hasta los mexicas, que fue en el centro de la región, parte del Golfo y parte de Oaxaca también, lo cual pues obviamente empieza a crear resentimientos entre los diversos reinos de esas regiones. Cabe mencionar, chicos, que estos contingentes de guerreros fueron agrupándose de acuerdo a sus cultos religiosos. Algunos se disfrazaban de águilas, otros de jaguares, otros de coyotes, y así es como poco a poco empieza a surgir la profesión del guerrero. Los grupos de guerreros iban de un territorio a otro, sobre todo para hacer guerras y conquistar territorios, pero también para proteger a grupos que se trasladaban de un lugar a otro. El culto religioso fue una razón para emprender la guerra también en el horizonte posclásico, porque, bueno, ya les había platicado acerca del libro del Popol Vuh. Sería muy bueno, por favor, que lo leyeran. Una vez más, se los recuerdo. Si no, busquen su resumen, busquen en YouTube. Es muy importante, se le considera como el libro sagrado de los mayas, porque narra el origen del universo y la creación de los hombres. Y como ustedes sabrán, ya en varias ocasiones se los he mencionado. ¿Por qué sale a relucir esto? Bueno, en la clase veíamos acerca de lo que eran los dioses el Ejecatl y Quetzalcóatl. Les decía que para los ecatepenses es muy importante que sepamos quién era Ejecatl, ¿ok? Él era de tradición mixteca y Quetzalcóatl de tradición tolteca y náhuatl. Ellos proporcionaban a la comunidad los elementos esenciales para sus bienes necesarios. Pero, ¿por qué los pongo de ejemplo? Bueno, estamos hablando de la guerra. Ellos querían que estos dioses estuvieran contentos, al igual que, no sé, por ejemplo, los mexicas con Huitzilopochtli, ¿no? Que a quien consideraban como el dios de la guerra. ¿Qué sucedía entonces? Los tenían contentos, y si los tenían contentos se creía que ellos les daban la ventaja sobre las guerras. ¿Cómo los iban a tener contentos o cómo los iban a alimentar? Pues durante las contiendas obviamente habían guerreros que resultaban muertos y otros que resultaban heridos. A estos heridos se los llevaban como cautivos y los sacrificaban, pues ellos consideraban que que la sangre de estos prisioneros que estaban capturados eran los que mantenían con vida a sus dioses. Entonces, para ellos precisamente el ganar una batalla no nada más se trataba de ganarla, sino que ellos consideraban que si ganaban la batalla podían poner feliz a su dios, ¿ok? Por último, bueno, aquí les dejo las actividades igual. Este es un recuadro, chicos, muy importante porque les están mostrando cómo es que tienen relación lo que es el universo, los seres humanos y los dioses, y cómo entre ellos precisamente van narrando lo que es la historia, y de igual forma la vinculación entre la historia del grupo y la organización política. Este mapa mental prácticamente es de los relatos históricos del horizonte postclásico, ¿ok? Entonces, si pudieran copiarlo, estaría súper bien. Y estas son las actividades, son las preguntitas. También en esa ocasión les leí un relato acerca de la guerra y hablábamos de la vestimenta, etcétera. Repito, si no tomaste la clase lo puedes investigar. Nuevamente aquí hay 3 palabras faltantes, bueno, en este caso son 4, que tienes que completar de acuerdo a lo que acabamos de analizar. Y tenemos estos statements que tienes que identificar si es falso o verdadero.
Cerramos este tema, chicos, con los reinos indígenas antes de la conquista. Como aquí te lo menciona, algunos de los reinos indígenas que destacaron decenas de años antes de la llegada de los españoles, los podemos estudiar mediante su ubicación regional. Ejemplo, en Oaxaca, en la zona zapoteca, hubo movilizaciones de población debido a los conflictos que hubieron por la rivalidad entre grupos de poder y la composición étnica y lingüística de los grupos que se aliaban. En el territorio de la Mixteca existían señoríos pequeños y autosuficientes cuya variedad de terrenos los dotaban con recursos de climas cálidos y fríos. Les voy a ir detallando, por ejemplo, en cada una de las zonas cómo fue quedando. Por ejemplo, en el occidente se fragmentó la política al inicio del posclásico, concluyendo con lo que era la consolidación, la consolidación del Imperio Tarasco, que fue formado con la incorporación forzosa de varios señoríos de diferentes orígenes étnicos. Por ejemplo, los tarascos y los mexicas, que fueron los que se enfrentaron cuando los mexicas quisieron dominar a los tarascos. Por lo tanto, los tarascos se extienden por parte de los actuales estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y mantienen su poder hasta lo que fue la llegada de los españoles. En la región del Golfo, pues también fue un escenario de la formación de varios reinos después de lo que fue la caída del Tajín, entre ellos los de Tuzapán, Tlacolula, Misantla y Zempoala. A la vez fueron creados asentamientos otomís y nahuas, migrantes de la región del centro, algunos de los cuales habían sido desplazados por los chichimecas y otros que llegaron con la intención de conquistar territorio, pero finalmente los mexicas llegan al Golfo para someter a lo que eran los huastecos y los totonacos y los convirtieron en sus tributarios para conseguir obviamente sus materias primas, que eran vainilla, maíz, algodón y textiles policromados. ¿Qué sucede al sureste? En el sureste, en la zona maya, también se impuso una política militarista, primero centrada en Chichén Itzá, que aquí les pongo la ilustración, y después aquí está Chichén Itzá y acá en Mayapán. Al inicio del horizonte posclásico decaen y como consecuencia, pues obviamente se fragmenta el poder y así es como da origen a varios conflictos bélicos entre numerosos reinos que se disputaban el control del comercio de lo que era la sal, algodón, miel, copal, hule, pescado seco y esclavos. En lo que es la zona centro, desde el siglo XV, después de vencer a los tepanecas de Azcapotzalco, los mexicas habían logrado establecer una coalición con los otomís de Tlacopan y los acolhuas de Texcoco, lo que se le conoce como la llamada Triple Alianza, que a inicios del siglo XVI había iniciado una expansión militar para consolidar su poder mediante el tributo de otros señoríos. El sometimiento de los reinos produjo la parálisis, el empobrecimiento y la decadencia de los estados vecinos, así como la pérdida de autonomía de los reinos cacicazgos antes autónomos. Los tres aliados fundaron su poder en la fuerza militar y exigieron la obediencia política, la cooperación en campañas militares y el pago de tributos. Pero, ¿qué sucede? Muchos pueblos aceptan esas imposiciones. ¿Por qué? Porque era una oportunidad para liberarse del señorío mexica, entonces hacen alianza con los españoles. Recuerden que la Triple Alianza llegó a dominar más de 400 pueblos, señoríos y ciudades-estados. Según lo que era la matrícula de tributo, los pueblos y señoríos sujetos a recaudación tributaria se hallaban agrupados en 38 provincias. Entonces, así es como concluimos este tema que estábamos analizando respecto a los reinos indígenas en el siglo XVI. Les dejo aquí otro recuadro, este es muy importante, si pudieran imprimirlo o copiarlo en su cuaderno, puesto que habla de cada una de las regiones con lo que son las características, más aparte los conflictos que tenían con los mexicas. Entonces sería importante que, el tiempo ya no me alcanza, pero que ustedes lo detallaran, lo leyeran y lo copiaran en su cuaderno. Y por último, esta sería la actividad final. Tienen que ordenar cronológicamente los siguientes acontecimientos. Algunas de estas actividades, chicos, ya las tienen en su cuaderno porque se las envié por WhatsApp. Checa cuáles son las que ya tienes para que no las vayas a repetir. Si no las tienes, no te preocupes, esta es una compilación de todos los temas vistos, entonces lo puedes enviar a mi correo, aquí te lo dejo, teacherruizpk07@gmail.com, ¿ok? No olvides, por favor, enviarme tu correo con tu nombre completo, la materia y tu grado. Bien, chicos, nos seguimos viendo en las clases de Zoom y te dejo hasta vernos en la siguiente clase o en el siguiente video, ¿ok? Have a nice day. Take care.